buenos días. Gracias a los senadores que hicieron posible el esfuerzo de inclusión que inicialmente no estaba contemplado. Siempre es importante hacer un esfuerzo de inclusión de otras voces. Lamentamos que otras voces que faltaron no estén aquí. Siempre será complicado y siempre debemos hacer un esfuerzo por escuchar a todas las voces, incluso aquellas disidentes, porque siempre son las voces disidentes, aunque suenen a veces chocantes para algunos, las que pueden ser el motor de la democracia. Creo que además a quienes hemos disentido por largo tiempo nos han dicho, ok, deben pasar de la protesta a la propuesta. Aunque eso pareciera ser una trampa, porque la protesta es en sí también una propuesta. Y aquí, en este recinto, recuerdo hace más de un año, entregamos la primera iniciativa en telecomunicaciones de esta legislatura y no nos han hecho caso. El 5 de marzo entregamos 127,000 firmas de la iniciativa Libre Internet para Todos, con una propuesta de reforma constitucional y una ley reglamentaria del artículo 6 para garantizar el libre acceso a Internet en México. Es decir, a pesar de tener durante un año una propuesta ciudadana, el Congreso de México ha hecho caso omiso de una propuesta respaldada por más de 127,000 ciudadanos y amparada en nuestra Constitución, bajo pretextos de falta de reglamentación constitucional, como si los artículos constitucionales no se aplicaran directamente. Pero sigamos proponiendo. La iniciativa que ahora se discute, o el conjunto de iniciativas que ahora se discuten, son, en cuanto a Internet, el más grande reto regresivo, autoritario, desde que Internet existe en nuestro país. No solo representa la posibilidad de no avanzar en materia de acceso, sino representa dar a las autoridades administrativas la facultad de cancelar de facto en ciertos momentos, regiones o lugares del país, cancelar de facto el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y al derecho a la comunicación. La facultad concedida de solicitar y ordenar a los proveedores de inhibir las comunicaciones, bloquear las comunicaciones en una determinada región, es simple y llanamente colocarse por encima no solo de la Constitución, sino por encima de los poderes que norman la democracia. Concretamente, solicitamos desde el colectivo Libre Internet para Todos que esa disposición se elimine. Y no solo eso, todas las disposiciones relativas a la vigilancia, no solo la vigilancia que sea legal o las intervenciones legales, sean establecidas salvaguardas, porque pensemos, senadoras, senadores, compañeros de la sociedad civil, personas que nos escuchan, pensemos que el capítulo de justicia del paquete de reformas le está entregando no solo a los centros de inteligencia nacional, sino a las procuradurías estatales y por las normas que están ahí dispuestas, facultades delegatorias, es decir, como lo he escrito en algunas columnas, le están entregando charolas digitales quizá a policías de bajo nivel, facultades de solicitar la intervención de las comunicaciones a personas que, como sabemos, pueden estar, incluso colaborar con el crimen organizado. Se deben entonces, todo el apartado de colaboración con la justicia, no solo limitar estas facultades, sino establecer salvaguardas. También en el capítulo, en el título relativo a las obligaciones de las empresas y los proveedores de servicio, se debe con toda claridad establecer informes de transparencia. Estos informes de transparencia tendrían por objeto que las empresas anualmente presentaran
un informe de las solicitudes que todas las autoridades presenten, las solicitudes de intervención legal que las autoridades presenten, para que externamente pudieran la sociedad civil o cualquier persona dar un seguimiento a cualquier solicitud. Se movió esto, ¿verdad? Se sube esto, ¿verdad? Dije, ya me estoy mareando. Cualquier solicitud de intervención legal. Una de las lecciones como abogado que mejor recibí no fue de un abogado, fue de un sociólogo. Y quizá ustedes han leído a Pierre Bourdieu. Lo que dice es, cuando defines el campo, defines la mayoría del tema que estás discutiendo. Lo que yo no entiendo de esta propuesta que están enviando el presidente es, si estamos reglamentando un derecho constitucional, estamos reglamentando derechos fundamentales en inicio, ¿dónde están las personas? Si se fijan de la estructura de esta ley, las personas están hasta el último y aparecen solo como usuarios y al final como audiencias. Así estamos, es decir, al definir el campo estás definiendo tus intenciones. Y otra de las cosas también que me enseñó Bourdieu, que no es abogado, que es sociólogo, es cuando tú elaboras técnicamente un discurso, lo que estás haciendo es retirar del conocimiento de la gente la capacidad, estás retirando del conocimiento de la gente los derechos. ¿Por qué no hacemos mejor una ley que tenga un primer capítulo de derechos? ¿Por qué no de tenerlos en gallola en la ley, al final, porque están al final? ¿Por qué no los pasamos al principio? ¿Y por qué no, en lugar de considerarlos solo usuarios y audiencias, por qué no los consideramos ciudadanos? Porque no hay solo usuarios y audiencias, hay personas que no tienen incluso acceso. Y es del punto que quisiera referirme. La claridad que tiene la iniciativa en cuanto a disposiciones de competencia o disposiciones regulatorias de las empresas se acaba cuando llega a temas de cobertura universal y empiezan las divagaciones en cuanto a los programas y a los registros. Revisen bien el título de cobertura universal. Empiezan los podrá, deberá y empiezan los programas. ¿Por qué no establecemos derechos de acceso en lugar de obligaciones de hacer programas para las autoridades? ¿Por qué el Senado, por ejemplo, no tiene todavía acceso a Internet? Si se fijan en sus dispositivos, yo no pude entrar a Internet aquí, quería consultar una última cosa. Bueno, yo no pude entrar. Entonces, creo pues, y finalmente quisiera terminar diciendo, debe ética y legalmente este Senado dictaminar la iniciativa que hace un año los ciudadanos les entregamos. Debe también retirar de esta iniciativa cualquier intento autoritario. Debe también entender que en México ha habido no solo censura a los medios convencionales, sino el caso de Gustavo Maldonado, el caso de la página 1 de MX, el caso de la expareja de Enrique Peña Nieto, su blog Maritza Díaz sigue censurado, el caso también de los jóvenes de Puebla que organizaron una protesta por Facebook. Tener en esta ley un capítulo de derechos es esencial. Y finalmente, el Fondo de Desarrollo Tecnológico previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones no debe servir para comprar televisiones digitales como actualmente está funcionando. Las televisiones digitales no son mayor acceso a conocimiento. El Fondo de Desarrollo Tecnológico, y debe haber provisiones para esto, debe funcionar para conectar experiencias comunitarias que existen ya de uso de Internet a la red troncal de telecomunicaciones. Senadores, cuando yo le pregunté a mi papá qué había sentido la primera vez que vio televisión, subido en una caja de bolero en el barrio de, aquí en el centro, en el barrio de, por la Plaza de Loreto, me dijo que había sentido una experiencia maravillosa. Tienen ante ustedes la posibilidad de dar a millones de mexicanos esa misma experiencia que tuvo mi padre. La experiencia de tener, para muchos mexicanos y mexicanas que ahora no la tienen, la posibilidad de información, de cultura. O tienen, en la otra
en la otra mano, la posibilidad de aprobar esta iniciativa que lo que busca hacer es un laberinto en lugar de un mar abierto. Muchas gracias.